Bienvenido seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Filipenses 2:3-4 en la versión PDT dice: No hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considera a los demás como más importante que sí mismo, que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Hoy hablaremos sobre líderes. En una sociedad donde el estándar es que el líder debe ser el más conocido o el más reconocido, el Señor vino a poner todo al revés. El Señor vino a poner un nuevo estándar al liderazgo. Y seguramente, si Él hubiese venido hoy, creo que hubiese sido aún más enérgico en cambiar ese estándar. El líder no es el más famoso, no es el más aplaudido, no es el más popular. El verdadero líder o el liderazgo que enseña la Biblia es aquel que está dispuesto a poner su vida para ayudar a los demás. Es aquel que tiene un espíritu de servicio, no una demanda de servicio. Hay dos puntos diferentes. Tener un espíritu de servicio es que su vida está constantemente sirviendo a los demás, está buscando cómo servirle a los demás. Tener demanda de servicio es aquella persona que exige que los demás le sirvan, basado en un puesto o en un título. Un líder no es aquel que viene y dice, quiero esto. No, un líder, según los estándares de la Biblia, es aquel que ayuda a los demás a buscar el propósito de Dios en sus vidas, aunque eso demande de él tiempo, recursos, amor, fidelidad, responsabilidad, lealtad, apoyo incondicional. Por eso es que la palabra de Dios habla sobre esto. No hagamos nada por rivalidad ni orgullo, sino seamos humildes y cada uno considere a los demás como más importante que sí mismo. Cuando tú tienes un espíritu de servicio, tú estás considerando a los demás más importantes que tú. Y es que el reino del Señor funciona totalmente diferente a lo que funciona la sociedad. Si Él mismo vino a servir en lugar de ser servido, porque los líderes modernos demandan servicio, cuando deberían de ser un ejemplo para servir. Pero alejémonos un poco de la iglesia y veamos nuestra vida personal. Tú eres un líder en varios aspectos de tu vida. Posiblemente eres la cabeza del hogar o posiblemente tú eres la mamá que está sacando adelante a sus hijos. O tal vez tú eres el hermano mayor. O tal vez tú eres el presidente del aula donde estudias. ¿Tienes algún puesto de liderazgo en tu vida? Que no lo reconozcan, que no tengas un título, no quiere decir que no ejerzas un liderazgo. Y como tal te debes de comportar, como tal debes de adquirir el conocimiento que el Señor dejó, no el conocimiento que te enseña la sociedad. Porque desafortunadamente, como te digo, la sociedad se ha vuelto muy individualista. Entonces es cada quien ve por sí mismo, cuando el Señor nos ha mandado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en la palabra está que nosotros debemos de ver a los demás como que son más importantes que nosotros mismos, porque eso nos da la humildad suficiente como para poner los muchos, pocos o escasos recursos que tengamos para ayudar a los demás. Tú puedes ayudar a los demás siendo un buen líder desde el ejemplo, desde el consejo, desde un abrazo, desde limpiar las lágrimas, desde consolar, desde dedicar tiempo, pasar tiempo con la persona. ¿Te das cuenta? Ese es un liderazgo que sí permite que las demás personas se sientan identificadas porque se dan cuenta que no se están aprovechando solo de sus recursos, sino que están poniendo los recursos del líder para que ellos puedan avanzar. El líder no es el que jala la carreta dándole la instrucción a los demás que jalen, sino es el que se pone hasta atrás para empujarla con toda su fuerza. Es que es diferente. No sé si me estoy explicando. Para que mires que no te miento, Mateo 20 del 25 al 28 dice: Pero Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirviera, sino para servir a los demás y dar su vida en rescate por muchos. Una película hace unos años que se llama Hasta el último hombre. Y a mí me encantó porque es basada en un hecho real. Y este tipo estaba en la batalla corriendo el riesgo de ser herido.
Muchos, cuando comenzó lo más recio de la batalla, salieron corriendo, porque obviamente estaban protegiendo su vida. Él podía tomar la decisión de, porque lo habían tratado mal, de porque lo habían despreciado, de irse y que no le importaran los demás, porque total es una guerra, y cuando estás en una guerra puedes vivir o puedes morir, es parte de. ¿Qué decide hacer este hombre? Decide poner en peligro su propia vida para ir y rescatar hasta el último hombre que pueda. Y cada vez que rescataba a uno, regresaba diciéndole a Dios: uno más. Permíteme salvar y rescatar a uno más. Y con todas sus fuerzas, durante toda esa noche, él rescató a todos los que pudo. Terminó casi desfallecido. Y todos los soldados lo tomaron como un líder. No era un general, no tenía un liderazgo basado en el título, sino que obtuvo ese liderazgo basado en el servicio a los demás. Y eso es lo que deberíamos de entender los cristianos. No nos sirve de nada ser famosos o ser conocidos o reconocidos aquí en la tierra. Esa es la verdad. Nos sirve de ser reconocidos allá en el cielo. Que cuando nosotros lleguemos con el Señor, Él pueda decir: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que deberíamos de esperar. Si ejercemos un liderazgo, ya sea en el área que sea, y si es en la iglesia, aún más, debemos de tener ese espíritu de servicio. No de autosacrificarse para ser un mártir. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si hay alguien que debe de ser humilde, debe de ser el líder. Si hay alguien que debe estar dispuesto a saludar, a abrazar, a recibir, debe ser el líder. Si hay alguien que está dispuesto a ayudar a alguien en el problema, debe de ser el líder. Si hay alguien al cual no le deben de dar absolutamente nada, ese debe ser el líder. Yo entiendo el concepto de honra, lo entiendo perfectamente, pero hay muchos líderes hoy que no lo comprenden. El concepto de honra es cuando tú has trabajado lo suficiente como para que las personas puedan venir y bendecirte, porque trabajaste lo suficiente y demostraste la humildad necesaria. No para que tú exijas que como líder te deben honra. Eso no es así. Vuelvo a ilustrártelo con esta película, y si no la has visto, yo te invito a que la mires. Este hombre nunca pidió honra, se la otorgaron. Ese es el liderazgo, ¿sabes? ¿Qué capacidad tiene Jesucristo? Que aún a pesar de ser quien es, cuando estuvo aquí con sus discípulos, tuvo el tiempo para platicar con ellos, tuvo el tiempo para lavarle los pies, tuvo el tiempo para enseñarles. Aun cuando todos los demás no lo reconocían, sus discípulos fueron inspirados de tal manera con ese liderazgo que tuvieron en poco su propia vida con tal de llevar el evangelio a todos, de cumplir la gran comisión. Hoy parece que ninguno de nosotros como líderes tenemos ese nivel de compromiso. Por eso el título de esta dosis: líderes. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos des el corazón para tener un liderazgo, para ser diferente, para tener ese espíritu de servicio, los años que sean necesarios. Porque si algo queremos es que el día que partamos de esta tierra, tú nos puedas decir: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y sabemos que la única manera de alcanzarlo es tener un liderazgo con un espíritu de servicio a todos los demás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.